Dios. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Ahora, ¿cuántos se gozan con la presencia del Señor? ¿Será lo mismo? No. ¿Será lo mismo gozarse en la presencia que gozarse con su presencia? No. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Gloria al Señor. Pregunto esto porque si Dios permite hoy hablar un poco respecto a esto, porque continuamos con el tema respecto a seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. El aceite de reserva, la vida práctica. Inclina tu cerviz y para que nada te interrumpa, olvídate de lo que te rodea. Algo que Dios nos demanda a sus hijos cuando vengamos a su presencia, a sus pies. Por decirlo de alguna manera, en alguna ocasión, Él nos enseñó algo importante y nos dijo, ¿por qué buscar mi presencia? Dijo así. ¿Por qué buscar mi presencia si siempre estoy aquí? Analiza esto y te darás cuenta que tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. Aún en nuestra manera de conversar con Dios, de orar. Y ese es otro punto importante. ¿Qué es lo que haces cuando estás a sus pies? ¿Oras? ¿Conversas? ¿Tienes comunión? ¿O tienes intimidad con Dios? Analízalo. ¿Oras? ¿Platicas o conversas? ¿Tienes comunión? ¿O tienes intimidad con Dios? Es algo que tienes que analizar. Pero Él dice, vincúlense conmigo. Cuando estén en mi presencia, dijo, vincúlense conmigo. Y esto que nos dijo tan importante fue eso. ¿Por qué buscar mi rostro? ¿Por qué me buscan? Si yo siempre estoy aquí. Y si tú has creído que Dios está allí contigo, en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en toda circunstancia, entonces empezarás a entender lo que significa venir, entrar, estar y permanecer en la presencia de Dios. Los profetas decían algo muy importante. Ellos decían algo que conmueve por la manera en que la perspectiva desde la cual podemos ver o entender la relación que hay entre Dios y su criatura. Ellos decían, vive el Señor, en cuya presencia estoy. ¿Tú puedes decir lo mismo? Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Dile a Dios, gracias por tu presencia. Gracias por que tú habitas aquí.
en mí, conmigo, alrededor mío. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos darás. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, por tu palabra, tu promesa, tus pactos, tus decretos, tus estatutos, tus ordenanzas, tus mandamientos. Gracias, Señor, porque hoy me diste fuerzas para alabarte, para adorarte, porque hoy permitiste, Señor, que yo despertara y contemplara la luz de un nuevo día. Pero más allá de ello, Señor, porque hoy es el día que tú hiciste para que me alegre, para alegrarme, para gozarme en tu presencia y con tu presencia, Señor. Abre mis ojos espirituales, mis oídos, todos mis sentidos espirituales, para que pueda comprender las maravillas de tu ley y poder conocerte un poco más cada día. Te alabo y te bendigo, Señor, del cielo y de la tierra. Que así sea. Amén. Estamos analizando paso a paso, detalle a detalle, algunas cosas respecto a la seguridad y la garantía que nosotros podemos ofrecerle a Dios y que de hecho es algo que Él nos demanda a nosotros, de que estaremos en sus bodas. ¿Cuándo, hermanos? Aquel día. En aquel día. En aquel día. La manera como vive hoy los creyentes o los que se dicen hijos de Dios, asumen que todo el compromiso es de parte de Dios, porque Dios, dice, el Señor envió a su Hijo a pagar el precio por nosotros. Es algo que tal vez a ustedes les parezca repetitivo, pero es algo necesario, de estar constantemente recordando todas las cosas, dice la Escritura, porque hay algo que los hijos de Dios no han querido. No es que no hayan podido, es que no han querido entender, no han querido aceptar, mucho menos han querido ponerlo en práctica. Y es el hecho de que desde el momento en que fuimos llamados por Dios para ser salvados, para que Dios nos perdonara, desde el momento en que Dios produjo en nosotros la conciencia de pecado, la conciencia de culpa, y produjo en nosotros el arrepentimiento no solamente humano, físico, carnal, sino el arrepentimiento espiritual de nuestros pecados, y Él nos perdonó. Nosotros adquirimos un compromiso con Él. Qué fácil es pedir, pero no dar, ¿cierto? Pero es un hecho que nosotros como hijos de Dios tenemos un compromiso con Dios. Y ese compromiso tiene que ver con lo que Él nos ha enseñado y ha dicho, que debemos darle, no solamente ofrecerle, sino darle. Sí, porque una cosa es ¿Sí? Decirle, ofrecerle, y otra Ajá. cosa es decirle, o sea, ofrecer es, ¿quieres? Sí. Y darles, ten. Sí. Ten. ¿Recuerdan esa parte de la vida práctica, donde dice el aceite de reserva, que muchos hoy solo están dispuestos a dar ¿qué? El precio, pero no están dispuestos a pagar ese precio? Perdón, y puede ser tipo y figura de Caín y Abel, que Abel le dio y Caín le ofreció, como diciendo, sí, si quieres, y Abel le dio, o sea, la seguridad. Esto se refiere a que Abel ofreció sangre, pero el sacrificio, le dio.
sacrificio de sangre. Y Caín ofreció nada más. Como Ofreció verduras. Ajá. Y mire, qué interesante es esto. Pero algún día, si Dios nos permite tocar este punto, hermano Elliot, en la Escritura habla de dos tipos de ofrenda. Habla de la ofrenda de sangre y habla de la ofrenda de vegetales. O sea, sí la hay. Sí la hay, pero hay que entrar en un tema un poco detallado. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué porque momento? Las ofrendas que en ese entonces la ofrenda que Dios decretó fue la ofrenda del sacrificio, ofrenda de sangre de un animal, de un ser inocente para expiación de los pecados. ¿Sí me explico? Eso fue algo que Dios decretó desde el momento en que Adán y Eva pecaron, y Dios dice, los vistió con pieles. Siempre les he preguntado a la gente, ¿de dónde sacó Dios las pieles? Evidentemente, y por lógica espiritual, podemos deducir con deducción espiritual, que son sentidos espirituales, que Dios hizo el primer sacrificio de un ser inocente para cubrir el pecado, es decir, cubrir la desnudez de su creación por causa del pecado. Eso a Caín obviamente no le importó, no le interesó, y quiso ofrecer ¿qué? Verduras. Pero dice la Escritura, el apóstol Juan dice que ¿por qué mató Caín a Abel? Dice porque las obras de Abel eran justas y las de Caín eran injustas, malas. Así que, ¿qué garantía, qué seguridad, escucha, qué seguridad y qué garantía le estás tú ofreciendo a Dios? Y le estás dando a Dios, escucha, no solo ofreciendo, sino que dando a Dios. Porque mira, tú puedes decir, es que yo no entiendo qué es eso de ofrecer y de dar. Bueno, te lo explico un poco más, para hacer esto más entendible, más ligero, más sencillo. Ofrecer, y eso es algo que hace tiempo hablamos acerca de eso, es como cuando tú oras a Dios y tu oración está cargada, escucha, tu oración está cargada de mentiras y de falsedades. Y tú me puedes decir, ¿me estás llamando mentiroso, hermano? Si yo oro, cuando oro es porque adoro a Dios, porque platico con Dios, porque estoy en comunión, en intimidad con Dios. Bien, ¿puedo preguntarte algo? Cuando tú le dices a Dios, Señor, te amo, y Dios te dice, si me amas, guarda mi palabra. Pero no guardas sus mandamientos. Cuando tú dices, Señor, úsame, pero cuando Dios te dice, ve y predica mi palabra, tú no obedeces. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, tú en oración le ofreces a Dios lo que no vas a cumplir, pero no se lo das. Lo que no das, sí. Es como cuando estamos orando y decimos, Señor, yo haré esto así, haré aquello. Estás prometiendo algo que no vas a cumplir. Cuando haces promesas a Dios y en el momento en que las estás haciendo, estás sintiendo que sí lo quieres hacer. Pero no lo haces. Pero no lo haces. A la diferencia de orar a Dios, decirle, Señor, yo deseo hacer esto. Si tú me das la fuerza y me ayudas, quiero cumplirlo. Sí se dan cuenta. Es muy diferente porque ahí le estás haciendo... Le estás ofreciendo y le estás dando, algo que todavía no es, pero tú deseas hacerlo. Es decir, quieres cumplirlo. Eso es dar el precio, pero también es, ¿qué?
pagar el precio. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuánta gente ora u oramos así y nunca cumplimos nuestras propias oraciones a Dios? Sí, es entendible esto. Damos el precio. Señor, sí haré, sí iré, sí daré, sí pondré, sí quitaré, sí caminaré, sí correré, sí. Pero no pagamos el precio, es decir, no lo hacemos. No corremos, no luchamos, no predicamos, no ayunamos, no leemos la Escritura. Decimos, pero no hacemos. Eso es dar el precio, es decir, decirlo, pero no es pagar el precio, es decir, hacerlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Bueno, Dios demanda que sus hijos le ofrezcamos, pero también le demos la seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Por eso la enseñanza se llama el aceite de reserva, que son las obras, ¿cierto, hermano? Y la vida práctica. La vida práctica, que son las obras. Los hechos. O sea, todo se resume, todo está, les hemos dicho, está ligado. Está ligado. Les dijimos, y nos quedamos en el punto número 5, acerca de guardar su palabra y de guardar sus mandamientos. Quiero recordarles algo bien importante. Hice una pregunta que yo no sé si algunos de ustedes recuerden. La pregunta fue, ¿sabían ustedes que cada mandamiento de Dios fue dado por causa de cada vicio humano? ¿Recuerdas eso, hermano Leo? Hermano Elio. Sí. Cada mandamiento de Dios fue dado por causa de cada vicio humano. Dios no se equivoca. Una de las cosas que Dios nos demanda o quiere de nosotros es que cuando nosotros guardemos su palabra, cuando nosotros guardemos sus mandamientos, y guardar, la palabra guardar, no es solamente que tú escuchas una palabra de Dios y la atesoras, sino que la pones en práctica. Porque puedes recibirla y guardarla nada más. Porque ¿qué caso tiene que tú, y es una palabra que Dios le dio a nuestro hermano Elliot hace tiempo, me dio a través de él, ¿qué caso tiene que tú escuches la palabra del Señor y guardes sus mandamientos, no los practiques, pero sigas practicando lo malo? ¿Qué caso tiene, hermano Elliot? Mucha gente en conversa e inconversa, creyente e incrédula, justos e injustos, conocen la palabra. Mucha gente en el pueblo de Dios, hay mucha gente, y lo he dicho, muchas almas conocen la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis y del Apocalipsis al Génesis. Y se la saben de memoria, pero no la practican. ¿De qué nos sirve tener conocimiento? ¿De qué nos sirve tener revelación si no hay una vida práctica con esa palabra? ¿Sabes en qué se convierte o en qué convertimos la palabra de Dios? Cuando solamente es conocimiento, y aun cuando es solamente revelación, porque muchos tienen conocimiento pero no tienen revelación de esa palabra. Otros tienen conocimiento, tienen la revelación, pero no tienen la práctica.
¿Sabes en qué convertimos esa palabra? Palabra muerta. Palabra muerta. Letra Muerta. Letra muerta. Letra muerta. Conocimiento vano, vacío, hueco. Muchos en el pueblo de Dios se jactan de tener mucho conocimiento. Hay quienes tienen la revelación, sí, pero no la practican, no la hacen. Viene alusión a los talentos. Tienes Sí. un talento, solo lo guardas y no lo enriqueces. La gente que tiene talentos, que Dios les dio talentos, les dio ministerios, les dio dones, les dio operaciones, les dio el hacer maravillas, no lo hacen. Tienen los talentos enterrados, escondidos. Y piensan como ese hombre, como ese siervo, que cuando llegue el Señor a pedir cuentas de lo que les dio, irán y sacarán su don, su ministerio, y el Señor, aquí está, ten. No lo perdí, mira, lo escondí para no perderlo. ¿Cuánta gente en el pueblo de Dios hay que tiene talentos escondidos? Y no porque no puedan, sino porque no quieren ejercerlos. No quieren el compromiso porque no quieren compromiso. El ejercerlos va más allá es compromiso. De tu vida normal. Hablaremos acerca de eso. Para Dios, el guardar su palabra es tan importante, escucha, tan importante que la bendición o la maldición de Dios puede estar sobre uno de sus hijos, dependiendo cómo viva ese hijo de Dios. Les explico un poco más. Ustedes podrán pensar que esta enseñanza es repetitiva, es tediosa, es, como les dije, fastidiosa. Hoy, con esto del Mundial de Fútbol, con esto de las tradiciones, de las posadas, mucha gente, muchas almas que deberían estar escuchando la palabra de Dios, muchas almas que deberían estar adorando a Dios, muchas almas que deberían estar ofrendándole a Dios, están ahora, en este momento, metidos con las cosas del mundo. ¿Y sabes algo? El guardar su palabra, del guardar sus mandamientos, la Escritura los llama mandamientos, estatutos, ordenanzas, ¿qué más? Más estatutos, mandamientos, ordenanzas, decretos. Decreto. ¿Sí se dan cuenta? Hasta pueden ser leyes. Sus leyes, porque son leyes. Sí, espirituales. Hace unos días, estudiando la Escritura, Dios me recordaba un caso muy importante en la Escritura que quedó allí, escrito. Y dice la Escritura, las cosas que están en la Escritura fueron escritas como ¿qué? Como ejemplos para nosotros. Para los que dicen y niegan que el antiguo pacto ya no es válido en ninguna forma, bueno, cada loco con su tema. Pero la Escritura nos enseña, y me fui a buscar la historia de una familia, de una tribu, que eran descendientes de un varón de Dios llamado Recab. Esos hombres, quiero abreviar un poco porque el tiempo es escaso. Esa familia
conocida como la familia o la tribu de Recab, o los recabitas. Escucha, recabitas. Dice la Escritura que Dios le habló a Jeremías, y eso lo encuentras ahí en Jeremías capítulo 35, del verso 1 al verso 19. Abreviando, quiero decirles esto. Dios le dijo a Jeremías, le dio una orden. Quiero que vayas con los recabitas y le digas a tal, le digas a cual y le digas a tal. Es decir, patriarcas de esa familia. ¿Saben lo que es patriarcas, verdad? Son los que representaban a esa familia o a esa tribu. Y le dijo a Jeremías, quiero que los metas al templo. Escucha, escucha lo que Dios dijo. Quiero que metas a esos hombres, los que representan a la familia de Recab, a los recabitas, y los metas a una de las cámaras del templo. Siéntalos a la mesa y ofréceles vino. Pon en su mesa copas con vino. Aleluya. Jeremías, obediente, él no discutió. Jeremías no contendió ni le preguntó a Dios, Señor, ¿pero por qué? ¿O para qué? ¿O qué quieres hacer? No. Jeremías fue con los recabitas y les dijo, vengan, los invito. Él como profeta era respetado. Los recabitas reconocían a Jeremías como profeta, lo obedecieron, los introdujo en las cámaras del templo, los sentó a la mesa, les puso enfrente copas con vino y les dijo, el Señor dice, tomen. ¿Qué les dijo? Tomen. Beban. Emborráchense. ¿Y saben qué le dijeron a Jeremías los recabitas? Que no. Porque ya había un legado. No. De parte del padre, ¿no? No. Una promesa. Sí, pero Jeremías, ¿qué dijo? El Señor dijo. El Señor dijo. Pero era una prueba, ¿no? Era una prueba. A ver si realmente eran leales. Fíjese bien. Y Recab no era el padre genealógico directo. Era como el abuelo, el tatarabuelo de los recabitas. Es decir, Recab ya era de una generación, 2, 3 generaciones arriba. Pero en la antigüedad a los patriarcas les seguían llamando padres. Al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo se le llamaba padre. ¿Sí me explico? Y los recabitas le dijeron a Jeremías, no beberemos vino, aunque vengas tú y nos digas que el Señor dijo, no beberemos vino. Ah, caray, eso sonaría como que a desafío, ¿no? Sí. Conociendo que Jeremías era profeta de Dios y conociendo que si Jeremías fue por órdenes de Dios, y sí fue, pero dense cuenta de lo que Dios hace y cómo lo hace. Y le dijeron, no tomaremos vino, porque nuestro padre Jonatán, hijo de Recab, nos dijo, de parte de nuestro padre Recab, que nosotros jamás tomáramos vino ni sidra, que jamás construyéramos casas. Es decir, los decretó y los estableció Recab como una familia de nómadas, es decir, gente que no se establecía en ningún lugar en especial. Y nos ordenó, jamás beban vino. Esto queda como estatuto perpetuo. Como estatuto perpetuo. Y nosotros hasta hoy
hemos guardado su palabra. Hemos guardado el mandamiento de nuestro padre Recab. Y no nos harás tomar vino, Jeremías, aunque vengas y digas que Dios te mandó. ¿Se dan cuenta? Y si estamos aquí, si entramos a Jerusalén, es decir, dejamos nuestra vida nómada por venir aquí, fue por refugiarnos, porque sabemos que el enemigo está o quiere conquistar a nuestro pueblo. Pero nosotros no somos de aquí, nosotros somos de allá afuera. Y no nos harás tomar vino. Jeremías obviamente Jeremías ya lo sabía. Dios se lo reveló. Jeremías se fue y le dijo a Dios, Señor, ¿no quisieron? Y Dios le dijo a Jeremías, escucha Jeremías, quiero que vayas con ellos y les digas esto. Así, así y así. Por cuanto guardaron el mandamiento de su padre, así, por eso, dijo, yo a ustedes, ¿qué? Los guardaré. Por cuanto respetaron el mandamiento de su padre. Sí, porque ese mandamiento no era después, sino había sido de Dios al principio. Yo juro por mí mismo que no faltará de la familia de Recab varón que esté delante de mi presencia por siempre, por tiempos perpetuos. Dios de mi vida. ¿Qué significa eso, hermano Elliot? Sí, que fue una promesa, un sello. O sea, fue un mandamiento que Dios dio ¿A Recab? Ajá, y fue una ley. Entonces sería ilógico, ellos podrían haber dicho, pues como primero Dios nos dice y selló que no, y luego nos dice que sí. O sea, Dios yo creo que les dio el discernimiento para discernir que era de Dios. El decreto de su padre venía de Dios. Sí, era una promesa irrompible, un sello irrompible. Ahora, pasa, yo creo, como cuando David, ¿no? Bueno, cuando dejó mandamientos, con las generaciones se perdieron, o sea, lo fueron hasta que llegó el otro y lo sacó y dijo, caray, ya había leyes, y las volvía a implementar. Algo así parecido, pero en este caso no se perdió, permaneció, fue vigente. Ahora, hay otro punto interesante en esto. Predicar un día de estos. El hermano Elliot se emociona. Ahora quiero que vayas y le digas a mi pueblo, ¿ven a los recabitas? Porque ellos guardaron el mandamiento de su padre y lo han respetado hasta hoy. Y ustedes, le dijo a su pueblo, ustedes no quieren guardar mis mandamientos. ¿Sabías que guardar los mandamientos de Dios puede traer bendición generacional para los que vengan después de ti? Tal vez tiene que ver con lo que tú dices, ¿qué le ofreces? ¿Qué sacrificio le ofreces? Es que es eso. Si es una cosa es que le ofrezcas a Dios seguridad y garantía, y otra cosa es que le des esa seguridad y esa garantía, hermano. Son dos cosas importantes. Sí, tiene que ver con la santidad, que permanezca. Con la vida. Si no hay santidad, se pierde y pasa lo que es con el pueblo. Se corrompió y... Guardar los mandamientos de Dios se resume a lo que el Señor dijo. Si me aman, guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, pero no guardamos su palabra? ¿De qué nos sirve conocer, saber, tener revelación, que Dios nos quite el velo y revele su palabra? ¿De qué nos sirve si no llevamos una vida espiritual práctica? Recordando, perdón, la enseñanza respecto a los hábitos espirituales, al pastel.
hecho de diferentes ingredientes, en dosis perfectas. Los hábitos espirituales, les dijimos, tienen como propósito formar de nuestra vida un ritual espiritual para Dios, aunque la gente de hoy niegue eso. Que ya que los rituales, que los hábitos, y esa es una de las cosas que yo escuché cuando Dios me llamó. De las primeras enseñanzas que escuché fue gente que decía que los hábitos y los rituales ya no eran vigentes. Pues déjame recordarte que Dios es Dios de hábitos y Dios es Dios de rituales. En eso se basa su perfección, porque para Dios los detalles son importantes aún los más insignificantes, porque los detalles apasionan a Dios, porque los detalles conmueven, apasionan el corazón de Dios. Y es algo que debes dejar que Dios incruste, selle y le dé permanencia en tu espíritu, más allá de tu mente, más allá de tu corazón, más allá de tu alma. Es interesante ver esta historia, y no es la única, hay varias historias, de cómo los descendientes de hombres de Dios siguieron su legado, respetaron el legado que su padre les dejó. Mujeres que siguieron el legado de sus madres, siguieron y guardaron el legado que sus madres les dejó. ¿Qué legado estás siguiendo hoy? Si no eres capaz de velar por la salvación, de velar porque Dios conserve a tus descendientes y les dé la salvación. ¿Lo estás haciendo? ¿O solo te estás preocupando por ti? ¿O solo estás pensando que porque tú eres salvo, que porque tú eres salva, tus hijos son salvos? Déjame decirte que te equivocas. Vendrán días en que Dios llamará a tus descendientes personalmente. Si tus hijos no se han arrepentido, si tus hijos no han pedido perdón a Dios, si tus hijos no viven vidas santas ante los ojos de Dios, con la pena alma de Dios, tus hijos no son salvos, aunque vayan a las reuniones, aunque ministren. Y eso es algo que tú debes tener conciencia. Debes tener ¿qué? Conciencia. Porque la salvación es personal. La fidelidad, la obediencia son seguridad y ¿qué? Y garantía de que estarás en sus bodas en aquel día. ¿Sabías que para estar con Dios debes ser terco, hermano Eliot? ¿Debes ser obstinado? ¿Debes ser aferrado a Dios? ¿Sabías eso? Un día Dios dándonos una de sus preciosas y bellas enseñanzas, nos dijo así: así como ustedes se aferran a sus pecados, así como ustedes se aferran a sus vicios, así como ustedes se aferran a sus hábitos, así como ustedes se aferran
a su vida pasada, así quiero que se aferren a mí. Quiero que se aferren a mí, dijo, porque el ser tercos, tienen que ser tercos, dijo. Si lo entienden de esta manera, nos dijo así. Tienen que ser, ¿qué, hermano Elliot? Tercos, aferrados, obstinados. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de nosotros somos tercos, obstinados y aferrados a ciertas cosas? Ya sean vicios, ya sean hábitos, ya sean pecados, algunos gustos. Pero cuando se trata de Dios, decaemos muy fácilmente. Analícenlo. El ser obedientes, el ser fieles a Dios, así como esos hombres, los recabitas, fueron obedientes y fueron fieles al mandamiento de su padre Recab, así nosotros debemos ser obedientes y debemos ser fieles a Dios en todo y por todo. Porque la obediencia y la fidelidad a Dios son seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. El celar su obra. ¿Cuántos de ustedes celan la obra de Dios, hermanos? ¿Saben qué es celar la obra de Dios? Hermano Elliot, ¿podrías explicar, dar un... celar es que te apasionas, ves lo que hacen, digamos así, con la palabra de Dios y tú te enojas. O sea, es un celo santo, un enojo santo. Así como Jesús cuando entró al templo, que vio que el tabernáculo lo habían hecho el altar de vendedores, de ya pagano, hay mercado. Entonces a Jesús le entró el enojo santo, pues, de que su altar estaba siendo corrompido. Es algo así parecido. Cuando nosotros defendemos lo que consideramos que es nuestro, eso es eso. ¿Sabes que ahí en el Salmo 69, del verso 6 al 10, ya habla del celo de Jesús, del Maestro? Dice, porque me consumió el celo por tu casa. Ya profetizó la ocasión, fueron 2 veces cuando, por si no lo saben, fueron 2 ocasiones que el Maestro sacó a los vendedores del templo. Y dice que se cumplió la palabra que está escrita, el celo de tu casa me consume. Y hoy en estos tiempos, tú vas a las iglesias y tienen adentro sus mercados, hacen sus ventas, venden, como si fuera un mercado. Sí, con el pretexto del talento. Sí, del talento. Que es para la obra de Dios. Y no debe ser así. Quiero decirte algo importante, a ti que escuchas. Celar la obra de Dios es lo contrario del no juzgues. Celar la obra de Dios es la palabra de Dios como doctrina acerca de lo que Dios piensa de la santidad, de hacer su obra como Él dice que hagamos su obra. Pero la doctrina, la herejía del no juzgues, me asombra cómo hay gente, y principalmente los que se dicen ministros, que siguen e insisten, y muchas ovejas que están tan convencidas de eso. Es que no juzgue, hermano. Es que usted no es juez. Es que ¿quién lo puso para juzgar? Es que usted se está condenando, hermano Elliot, por estar juzgando por estar viendo los errores de los demás. Es que usted se está perdiendo porque por estar criticando al hermano, criticando a la hermana, criticando a los siervos, usted se está perdiendo, usted ya es del infierno. ¿La herejía del qué? Del no juzgues.
Pero ¿sabías que toda la Escritura nos habla acerca de denunciar las herejías? Que toda la Escritura nos enseña y nos habla acerca de denunciar a los falsos ministros apóstatas. Toda la Escritura nos habla de ello. Y lo hemos dicho y recalcado aquí una y otra vez. Cuando tú callas, cuando tú haces oídos sordos y ojos ciegos ante las herejías de los apóstatas, tú te haces cómplice. Y más que cómplice, te haces partícipe de las herejías de aquellos que te rodean. Y un día Dios te demandará a ti también, de tu cabeza, las almas, la sangre de las almas que se están perdiendo por causa de esas herejías, de esos herejes. Créelo o no lo creas. Si lo quieres creer o no, si lo quieres aceptar o no, es problema tuyo. Si lo aceptas, gloria a Dios. Pero si no lo aceptas, tienes un problema con Dios, tú. Porque entonces, ¿qué caso tiene que haya enseñanza si la palabra es la que juzga? Jesús, el amado, dijo, yo no les juzgo. A ustedes les juzga la palabra que les estoy hablando. Y la gente se enoja, y la gente se aira, y la gente maldice a los que enseñan o los que enseñamos la palabra sana, la doctrina sana e irreprochable, con su clásico y estúpido: no juzgue, hermano. ¿Usted quién es para juzgar? La salvación es personal, hermano. Usted no critique. Usted alabe a Dios y ya. Pero ¿sabes por qué hablas así? Porque tú eres una de esas cabritas que les gusta la herejía de la prosperidad, que les gusta la herejía del no juzgues. Porque es la manera como los hijos o los que se dicen hijos de Dios se autoprotegen. Oye bien, los hijos de Dios hoy usan la palabra de Dios como el diablo para protegerse a sí mismos de que los corrijan de sus malos caminos. ¿Entiendes eso, verdad? Si lo entiendes, sabemos que lo entiendes. El no juzgues es la herejía, es la tapadera que usan los creyentes modernos para que nadie los corrija, para que nadie les diga nada, para que nadie los enseñe, para que nadie los enderece. Pero Pablo le dijo a Tito, le dijo a Timoteo, corrige lo deficiente. ¿Corrige qué? Lo deficiente. Toda la Escritura nos habla de hombres perversos que vendrán en los últimos días. Pablo le dijo a Timoteo, tú sigue mi doctrina. Apártate de esos hombres. Imagínese si la Escritura dice que cuando alguien no guarda la palabra de Dios y llega con otro evangelio, escucha, y predica otro evangelio diferente al de la Escritura, primero dice, ¿sea qué? Hermano, sea anatema. Anatema. Sea anatema. Y para ti que no sabes qué significa la palabra anatema, maldición. Significa consagrado a Dios, pero en maldición. Ya está maldecido, está maldito para ser destruido sin posibilidad de redimirse. Eso significa anatema. El que no predica la palabra de Dios como es anatema. Ya está destinado y ya está confinado para perdición. ¿Escuchas? Y segundo, dice, y si llega a ti, no le digas bienvenido. No le digas bienvenido, porque dice, te haces partícipe de sus malas obras.
Imagínate tú que vives pensando, creyendo y predicando y enseñando el no juzgues. Te estás haciendo anatema, te estás haciendo partícipe de las malas obras del hermanito, de la hermanita que está corrompiendo, que está prostituyendo, que está contaminando la palabra de Dios y el altar de Dios. Enójate si quieres, enójate. Total, ellos ya fueron destinados y ya fueron confinados y están siendo confirmados en la perdición. No te pierdas tú, no te pierdas tú, porque el celo de Dios, el celo por Dios y el celo por la obra de Dios es seguridad y es garantía de que un día estarás en sus bodas un día, por si tú no lo sabes. Cuando tú celas la obra de Dios, cuando tú eres celoso de la obra de Dios, celoso, y oye bien lo que estás escuchando. Si tienes oídos para oír, hermano Elliot, hermano Leo, oigan. Tú que estás escuchando, cuando eres celoso de las cosas de Dios, nada ni nadie te mueve ni te conmueve que no sea de Dios. Es cuando empieza a hacerse realidad en tu vida el rechazo de la gente que te rodea. Cuando la gente que te rodea, empezando por los supuestos hermanitos del no juzgues, de esos que dicen que eres un fanático, que eres un religioso, que eres un exagerado, que no es para tanto, que no hay por qué ser tan santos. Esos hermanitos, esas hermanitas que te ven como si fueras bicho raro, porque te arrodillas, porque oras, porque ayunas, porque predicas, porque eres exageradamente espiritual, son los primeros que te rechazan, que te hacen a un lado. Porque celas a Dios. Recuerdo que un detalle que tenía mi hija, que hoy ya no quiere nada con Dios, es que ella era muy celosa. ¿Te acuerdas, Elliot? Era muy celosa de Dios. Ella veía que Dios le daba algo a otra persona y le entraba celo o celos. Hasta que un día Dios le habló y le dijo y le hizo ver que eso estaba mal. Y le dijo: tú eres mi hija, yo te amo a ti, pero también ellos son mis hijos, también los amo. No debes ser celosa. Pero ella lo hacía en un sentido no malo, no sé cómo explicarlo, sino que era celosa de Dios, celosa de la obra de Dios. Algún día, si Dios permite, les explicaré esto. Es algo, para mí eso es triste, es doloroso como padre, pero hay algo que Dios le llama celo por su obra. Eso es lo que sentía el maestro cuando vio las porquerías que se hacían en el templo. Él protestó, él no se quedó callado, él nunca se quedó callado. Imagínate tú del no juzgues. Al primero que deberías criticar entonces es al maestro, a Jesús, y decirle: es que Jesús era un criticón, Jesús era un juzgón. Total, pues ¿qué le importaba? Pero no, fíjate que no, porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas, dijo, para que sigamos sus pasos. Y es importante que entiendas que el celar la obra de Dios, el ser celoso, oye bien, de la obra de Dios hasta el detalle, debe ser en tu vida seguridad y garantía para Dios.
Eso tiene que ver con el sufrimiento por causa de Él, el sufrimiento por causa de su palabra, hermano Leo. Amén. Porque cuando tú empiezas a ser celoso de las cosas de Dios, escucha, celoso de las cosas de Dios. Pablo cuando entró a la ciudad de Atenas y dice que vio la idolatría del pueblo. ¿Qué pasó con Pablo, hermanos? Sí, me entró celo. Dice que su espíritu, ¿qué? Se enardeció. Su espíritu se enardeció. ¿Qué significa esto? Que desde lo profundo de su espíritu, Pablo se rebeló contra lo que veía. Supongo que vio cristianitos allí como hoy, celebrando el fútbol, en vez de estar adorando a Dios. Vio cristianitos tal vez celebrando navidades como los cristianitos de hoy, que están ahorita celebrando las posadas, las navidades, los nacimientos, los arbolitos. Y Pablo cuando vio esto dice, se enardeció, se enojó. Hoy, ver la porquería, el estiércol, el excremento, la basura en la que viven y practican los disque cristianos, nomás están esperando las navidades, los días de muertos, los Halloween, los días de Reyes, los días de Sancho Claus, para correr las posadas, todo lo que tiene que ver con paganismo, con satanismo, y corren sus pies, dice la Escritura, corren presurosos hacia el mal, adorando imágenes, adorando fechas. Pero dicen que son celebraciones ¿qué? Cristianas. Se agarran de que la Navidad significa la Navidad cristiana. Al fin, Navidad de natividad, nacimiento, Jesús nació. De todos modos, estamos celebrando a Jesús, hermano. Sinvergüenzas, impíos, inmundos, perros mudos, hijos del diablo que usan la palabra de Dios para justificar su porquería, su idolatría, su paganismo. Engendros del diablo que no quieren dejar sus porquerías, eso es todo. Pero ¿qué pasa con aquel hermanito o aquella hermanita que se aparta de todo eso? Lo segregan. Lo segregan. Que es religioso, ticuado. Sí. Exagerado. Y empieza ¿qué? El sufrimiento por causa del Señor y por causa de su palabra. ¿Sabías que sufrir por causa de la palabra de Dios y por causa de Él es seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día? ¿Sabían eso? Está escrito. ¿Sabías? Y esto es una reflexión. Las heridas que más duelen son las que provocan, las que producen los que más amamos. ¿Sabías que la peor persecución y la peor oposición a la palabra nace dentro del pueblo de Dios? De inmundos, de impíos, de sucios, que siguen practicando su basura y su estiércol, siguen embarrándose, batiéndose como puercas lavadas en su estiércol, tragándose su propio vómito como perros. De ahí nace. Y enójate.
Porque eso significa que la palabra te golpea porque tú eres uno de esos. Sí, se escucha fuerte, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que decir. Segunda a los Tesalonicenses 1, del 1 al 12 dice, un poco de paciencia. ¿1? Segunda a los Tesalonicenses, dije 1, del 1 al 12. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y su fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. ¿Pero cómo? O sea, ¿es bueno que te persigan por causa de la palabra? Sí. ¿Es bueno que te atribulen por causa de Dios? Sí, porque eso habla Sí. de que estás en justicia, en santidad. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Por lo cual, asimismo oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hechos 14:22 dice, porque es necesario, escucha, es necesario que a través de muchas tribulaciones y persecuciones entremos en el reino de Dios. Explícame eso, hermano Elio. Pues dicen que no va a sufrir el pueblo de Dios, que antes de que sufra Dios se lo va a llevar. ¿Qué leíste antes de empezar cuando empezaste la reunión? ¿Qué ganancia hay entonces? No, ¿qué leíste antes de empezar la alabanza? Acerca de la venida Dijo, de Cristo. y después, Después, después de la tribulación de aquellos días, después de la persecución de aquellos días, después de tanta maldad que se desatará contra los cristianos, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y dice que Él enviará a sus ángeles a los 4 costados de la tierra, ¿para qué? Para recoger a sus escogidos. ¿Sí? Pero dice, fue después. No es ni en, ni es antes. Sí, es después. Dice, después. Para los que dicen que el pueblo no pasará tribulación, no pasará persecución, bueno, entonces quiten ese pasaje de la Escritura. Hay un grupo de sinvergüenzas del mismo pueblo de Dios, dice que pastores, profetas, cantantes, artistas, y que están formando un grupito y que están de acuerdo y que dicen que hay que modificar la Biblia para adecuarla al pensamiento moderno de hoy, adecuarla a los gays, a los sodomitas, a los maricones, a los pervertidos, vamos.
lo que la Escritura llama sodomitas, pervertidos. Bueno, aquí tienen un pasaje para que lo quiten, lo borren de allí de la Biblia. Porque dice allí que después de la tribulación, después de la persecución de esos días, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Entonces vendrá, no antes, ni durante. ¿Sí? Y dice la Escritura en Hechos 4:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. ¿No lo creen? Hermano, ¿puedes buscarlo por favor? Hechos 14:22. Hechos 14:22. Y leerlo en voz alta. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oye, ¿qué versión leíste? ¿Qué versión? La que usamos siempre. ¿La que usamos siempre? Toma cualquier versión, dice lo mismo. Sí, es que yo tengo aquí una versión, hay una versión en el Play Store de los teléfonos. Se llama Soft Group, así como escuchas, Soft Group. Para quienes les interese buscarla, tiene versiones en español, en inglés, en francés, en italiano, en hebreo, en catalán, etc. Son alrededor de, ¿qué, hermano? Como 30 y tantas versiones de la Escritura, ¿verdad? Todas diferentes. Además, trae versiones católicas. Es una aplicación. Se llama así, Soft Group. Soft Group. Búscala ahí en el Play Store. Y es muy interesante, te sirve mucho para estudiar. Pero todas las versiones, tanto evangélicas como católicas, en inglés, en francés, en italiano, en hebreo, etc., todas sin excepción dicen lo mismo, solo con ¿qué? Con un poquito de variantes en el lenguaje, pero dicen lo mismo. ¿Puedes leer otra vez ese pasaje, hermano, por favor? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Bueno, hermano, pero si hoy es el evangelio de la prosperidad, debemos ser prósperos. Tú eres, a ver, ¿qué es? Dice una tonta que sale ahí predicando en las redes sociales. ¿Qué es Dios? ¿No es Dios un rey? Dice, un rey, fíjese, un rey. No dice que es el rey, ni dice que es rey, dice, es un rey. O sea, uno del montón. ¿Y sus hijos qué son? ¿Qué son, hermano Eliot? Príncipes. Príncipes. ¿Son hijos de qué? Del rey. ¿Un príncipe es pobre? ¿Por qué los hijos del rey tenemos que padecer pobreza, persecución? ¿Por qué tenemos que padecer escasez? No, hermano, no. Los hijos del rey no debemos padecer. Él ya pagó el precio. Dios mío, me rasco la cabeza y pienso. Pero si nos vamos a la Escritura, inmunda, impía, hija del diablo. Si nos vamos a la Escritura, aún los reyes sufrieron para llegar ahí, porque venían de abajo. Dios en la antigüedad Dios los sacó de abajo. ¿Sí? O sea, si ellos quieren justificarse, sí, los reyes sufrieron, venían de abajo. Los profetas venían de abajo. Dios, Jesús mismo, siendo rey, ¿de dónde vino? De abajo. Se hizo carne, se hizo un ser humano y sufrió. O sea, ni sus cosas que dicen cuadran con lo que dicen. Para ser un rey tienes que sufrir para llegar ahí. Es como todo, ¿quieres algo? Tienes que sufrir para conseguirlo, ¿no?
Leeré un pasaje, no lo leeré todo por cuestión de tiempo. Todo el capítulo 2 de segunda de Pedro. Todo el capítulo 2 de segunda de Pedro. Para ti que te gusta leer la escritura, pero hay cosas que no sabes. Para ti que no lees la escritura porque eres una persona holgazana y te quedas nada más con lo que te dicen tus ministros. O sea, te pesan la pereza, la flojera, la holgazanería. Por eso no lees la escritura. Pero todo el capítulo 2 de Pedro, de segunda de Pedro, lo lees con calma. Yo leeré solamente una parte, una fracción, siguiendo la lógica del pensamiento del que el sufrimiento por causa de él y de su palabra es seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Dice así: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre padeciendo injustamente. ¿Qué dice, hermano Leo? Que esto, ¿qué? Merece aprobación. ¿Segunda de Pedro 2? Sí, segunda de Pedro 2. Ah, no, perdón. No. Primera de Pedro 2, perdón, sí, tienes razón. Sí, está bien, perdón, discúlpenme. Se me fue la hebra. No, sí está bien aquí, nada más que yo estoy leyendo capítulo 2 y lo tomé como que segunda de Pedro, perdón. Es primera de Pedro, capítulo 2, escucha, corrijo. Primera de Pedro, capítulo, ¿qué? 2. Desde el verso 19, escucha. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste llamado, hermano Eliud? Para sufrir. Para padecer. No solamente darle una gloria, sino para sufrir. Sí, porque dice que si por causa de la conciencia delante de Dios se sufre padeciendo, dice que si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Segundo a los Tesalonicenses 1. Perdón, es segunda a Timoteo 3. Segunda a Timoteo 3, del 1 al 17. Y este es un pasaje que los del no juzgues no les gusta. No les gusta. Y les aseguro que la mayoría de ellos, si lo llegan a leer de pasadita, le dan la vuelta a la hoja porque no les gusta. Porque son del ¿qué? Del no juzgues. Porque estas cosas no deberían de estar ahí en la Biblia. Este es otro pasaje que para los no juzgues ya está en la lista para que lo quiten de la Biblia. ¿Sí? Bueno, dice así, y con esto termino la enseñanza de hoy. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Prósperos, dice ahí. Es en tu versión, es en la versión de la prosperidad. Por eso, que y del no juzgues. Postreros días vendrán tiempos prósperos. Bueno, esto es la versión de los de la prosperidad y de los no juzgues. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Enumeramos: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ah, hermano, está hablando de los del mundo. Ajá. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad. ¿Conoces ministros y hermanitos y hermanitas que tienen apariencia de piedad? Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. ¿Pero cómo puedo evitarlos si están en el mundo? Yo estoy acá en la iglesia. Todos en la iglesia somos santos, ¿no, hermano? No, es que habla de los del mundo. Ajá, sí. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas ¿de qué? De pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Son del mundo. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Janes y Jambres fueron los magos que imitaron los milagros que hizo Moisés ante el faraón, para tu información. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, gloria al Señor. Por si no lo sabes, longanimidad significa, de latín, longanimitas o longanima, significa gran capacidad de sufrimiento y presencia de ánimo ante la adversidad. Eso significa la palabra ¿qué? Longanimidad, capacidad de sufrimiento. Dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y dice así, y quiero que lo leas, hermano Elliot, en voz alta junto conmigo. Dice el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí dice así? Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús no padecerán persecución. Padecerán hambres, persecución, ¿no? No padecerán persecución y serán prósperos. Serán prósperos. Tendrán dinero, tendrán carros, casas, su futuro estará asegurado. Pero seguirán predicando y hablando de Dios. Bien. Seguirán haciéndolo. ¿Cómo nos dijo el Señor ese día? Haciendo lo bueno, estarán dispuestos a hacer lo malo. Bueno, está bien. Seguimos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Eres de los que engañan o eres de los que están siendo engañados? ¿O eres de los dos? Engañas, pero eres engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de qué has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Esa parte deben quitarla los de la prosperidad, y los del no juzgues deben quitar esa parte de la Biblia, ¿eh? Les comento porque pues dice que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Ir en contra de pensamientos y de ideas. Dice para redarguir, para corregir. ¿Qué es corregir, hermano? Disciplinar, enderezar. Enderezar, ¿no? Pero si todo está bien. Quitar, cambiar. Elliot, no juzgues. No juzgues, porque te estás condenando. Hermano Elliot, ¿ya viste la bigota que traes en tus ojos? ¿Cómo quieres quitarle la pajita, el palillito en el ojo del hermano Leo? Mira la bigota que tienes en tu ojo, ¿eh? No juzgues. Está bien, dice aquí que la palabra de Dios es para corregir, pero el que va a corregir es Dios. Si tú no lees la Biblia, ya Dios te hablará de otra manera, pero tú no eres nadie para ir y criticar y juzgar al hermano. No seas juzgón, no seas criticón. Pero bueno, dice, y para instruir, ¿en qué? En justicia. ¿Estamos entendidos? Tú puedes decir, qué sarcástico, qué burlón es usted, hermano Antelmo. Pues llámame como quieras. Pero yo prefiero que te enojes conmigo, con nosotros, porque te decimos la verdad, y no que estés con una cara de hipocresía, apapachando y alabando a los hermanos aquí, porque te estamos acariciando las orejitas, el oído. Por favor, dice la Escritura, debes desear como niño la leche espiritual, ¿qué? No adulterada. Pero si tú vives tragando leche espiritual adulterada, pues por eso estás enfermo, por eso tienes cólicos espirituales, por eso tienes diarrea espiritual, por eso tienes chorrillo espiritual. Sí, se oye feo, pero es la verdad. Por eso no creces, porque estás enfermo, estás contaminado. Como alma de Dios estás totalmente contaminada, enferma, y eres igual y piensas igual y haces igual que los de la herejía de la prosperidad, los de la herejía del no juzgues. Porque es la manera como te autoproteges para que nadie te diga ni te enseñe lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Añado más, hermano Elliot? ¿O lo dejamos así? La semana próxima, si Dios nos permite, finalizaremos ya esta enseñanza. Es algo muy bello que Dios me enseñó a través de nuestro hermano, pero quiero dejarlo, es como que es un renglón aparte, aunque va ligado, eso resumiría todo lo que hemos hablado aquí. Y quiero que sea algo especial, es mi anhelo, es mi deseo. Pero pues la otra semana es 24. ¿Es 24? Sí, 24 y no me digas. Es sábado y 25 domingo, hay que descansar, hay que disfrutar, pues podemos cancelar la reunión, hay que festejar. ¿Cómo le llamó el hermano Leo? Darnos el día, ¿cómo? Sí, ¿cómo decías? ¿Cómo dijiste? Se me olvidó. Darnos el libre. No, pero me llamaste de otra manera. Feriado, dice, danos el día. Sí, el feriado. Bonita feria tendrán cuando Dios llame a cuentas. A todos esos sinvergüenzas que en estos días no se pierden, realmente ya están perdidos.
La gente en el pueblo de Dios que sigue practicando todo este paganismo, toda esta idolatría, no se pierden en estos días. Eso está mal dicho. En realidad no se pierden. Solo aflora su perversión. No se puede perder lo que ya está perdido. ¿Sí me explico, hermano Leo? No se puede perder lo que ya está perdido. ¿Sí me explico? El maestro vino, dice, a buscar y a encontrar lo que se había perdido, pero mucha gente en el pueblo de Dios todavía sigue perdida. O sea, realmente tuvieron un encuentro personal con el Señor, sí, pero nomás fue de pasada. ¿Qué le dijeron al Señor? ¿Qué pasó, Señor Jesús? Luego nos vemos. Oye, vine por ti. Déjame, me gusta andar perdido, ando vagando por aquí. Muchos todavía andan vagando perdidos en sus paganismos, en sus idolatrías, en su satanismo. Pero en fin, hermano Elliot, por favor. Padre del cielo y de la tierra, todo lo que hay ahorita. Gracias, Señor, por tu palabra, tu grandeza y tu inefable gracia. Porque siempre es bueno y delicioso poder estar en tus atrios, bendito Señor. Como siempre aprendiendo y conociendo tu palabra. Y aunque a veces ya la conocemos, solamente es recordar para mantener vivo los mandamientos, los estatutos, toda la ley es, mi Señor, que tú nos impones, porque a veces no es que las olvidemos, simplemente que no queremos ejecutarlas porque eso implica un compromiso y santidad hacia ti, para ti, de ti, mi Señor. Hoy te pedimos que tú incrustes, selle y le des permanencia a tu palabra en el alma, en el espíritu de cada ser humano, de cada ser vivo, mi Dios eterno, para que no solamente sea palabra, sino sean hechos, mi Dios eterno, y puedan estar en tus pies, mi Señor amado. Pon redarguir de tu Espíritu Santo, mi Dios, en sus pensamientos y en su espíritu, Padre, para que lleven no solamente por fe, sino por obras tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne y todo lo que ustedes representan. Y recuerden, como en todas las cosas que pertenecen a su gracia, a su poder, a su misericordia, a su reino, a su presencia, escudriñen las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él y de su palabra. Bendiciones, paz.